La jungla está en silencio, salvo por el áspero suspiro. El cabo Jack Harley aprieta la espalda contra el tronco musgoso de un árbol de caoba, con el rifle Winchester cruzado sobre el pecho, y cuenta las sombras que se mueven entre la maleza. 12, 15, 20, ¿más? Están cerrando el círculo, apretando el nudo corredizo, y no tiene a dónde correr. Tras él hay un acantilado escarpado que cae 60 pies sobre la garganta de un río. A su izquierda y a su derecha, una densa jungla repleta de enredaderas y espinas que desgarran la carne como alambre de púas. Delante vienen los japoneses. Saben que está aquí, saben que está solo, y se disponen a matarlo. Es el 14 de octubre de 1943, y la guerra en el Pacífico se ha convertido en una lucha brutal y agotadora por cada kilómetro de isla selvática y cada cima fangosa. Las grandes estrategias y las ofensivas arrolladoras se han disuelto en acciones de pequeñas unidades donde los hombres luchan y mueren en la oscuridad, sus sacrificios anotados en los informes de bajas, pero rara vez recordados más allá del alambrado. La unidad de Harley, una patrulla de reconocimiento de la 7ª División Australiana, debía observar los movimientos de tropas japonesas cerca del río Ramu en Nueva Guinea e informar al respecto. Simple, limpio, bajo riesgo. Pero los informes de inteligencia los escriben hombres que estudian mapas en tiendas bien iluminadas, no soldados que se mueven por terrenos donde la propia selva es un enemigo tan mortal como cualquier adversario humano. La patrulla cayó en una emboscada hace 3 horas. Harley vio a su teniente recibir una ráfaga de ametralladora que casi lo partió por la mitad. Vio al soldado Collins tropezar en un pozo de punji y gritar durante 2 minutos completos antes de que la pérdida de sangre lo venciera. Observó a los supervivientes dispersarse por la jungla, corriendo en diferentes direcciones, con la esperanza de que al menos algunos lograran regresar a las líneas aliadas. Harley corrió cuesta arriba, impulsado por el instinto hacia terreno elevado, hacia una posición defensiva, hacia cualquier cosa que pudiera ofrecer una oportunidad. Lo que encontró fue este acantilado, este callejón sin salida. Y ahora los japoneses lo han encontrado. Jack Harley creció en la región triguera del sur de Australia, en una comunidad agrícola llamada Hammerstone, donde los horizontes se extendían hasta el infinito y el calor del verano podía matar al ganado si no se tenía cuidado. Su padre regentaba una modesta granja de 300 acres de trigo y cebada y enseñó a sus hijos que el trabajo duro y la firmeza podían resolver la mayoría de los problemas de la vida. Harley era el mediano de 5 hermanos, tranquilo donde sus hermanos eran ruidosos, reflexivo donde ellos eran impulsivos. Se aficionó a la caza desde muy joven, pasando largas horas en el matorral de Mayer rastreando conejos y zorros con el viejo rifle Winchester de palanca de su padre. El rifle era un modelo 1895, con recámara para 30-06, un arma diseñada para la caza mayor, pero perfecta para un joven que aprendía paciencia, precisión y la disciplina necesaria para que cada disparo contara. El padre de Harley creía en el ahorro de munición. Las balas cuestan dinero. Los disparos desperdiciados significaban recursos desperdiciados. Así que Harley aprendió a tomarse su tiempo, a controlar su respiración, a apretar el gatillo con suavidad, a aprovechar cada disparo. A los 16 años, podía acertar a un conejo a 200 metros con bastante frecuencia. A los 18, había ganado la competición regional de tiro 3 años seguidos. Cuando estalló la guerra y se pidió voluntarios, Harley se alistó no por fervor patriótico, sino por una convicción más simple. Sus compañeros se marchaban. Su país necesitaba hombres y quedarse en casa le parecía mal cuando otros luchaban. Llevó consigo su Winchester, para gran diversión de los oficiales de reclutamiento, que esperaban que lo cambiara por un Lee-Enfield estándar. Pero las regulaciones eran laxas en aquellos primeros días desesperados, y los tiradores con armas probadas eran valiosos. Harley conservó su Winchester, y el rifle se convirtió en su compañero constante durante el entrenamiento, el despliegue y las brutales campañas en la jungla que siguieron. Los soldados japoneses están lo suficientemente cerca como para que Harley pueda oír voces individuales. Órdenes ladradas en un japonés entrecortado. El sonido metálico de los cerrojos de los rifles al funcionar. Pasos en el suelo de la selva, cuidadosos pero no silenciosos. Son buenos soldados, disciplinados y experimentados, veteranos de campañas en China, Malasia y Filipinas. Han aprendido a moverse por la selva, a cubrirse, a coordinar sus movimientos. Pero están cazando lo que creen que es un hombre atrapado y desesperado, probablemente con poca munición, sin duda con pocas opciones. Esperan que se derrumbe, que corra, que cometa un error. No saben que están cazando a Jack Harley,
quien pasó sus años de formación aprendiendo que la paciencia vence al pánico, que un disparo preciso supera a 10 apresurados, que el cazador que controla su respiración y sus latidos es el cazador que come. Harley se apoya con más fuerza contra el tronco del árbol, comprueba el mecanismo del Winchester. Suave, sin suciedad ni residuos, y comienza a contar las balas. El cargador tiene 5 cartuchos. Tiene 1 en la recámara. 6 disparos. Tiene 4 cargadores de desmontaje adicionales en su red. 20 balas más. 26 en total. No mucho. Ciertamente no lo suficiente para repeler lo que calcula que es un pelotón reforzado. Quizá 40 o 50 hombres. Pero quizá lo suficiente para hacerlos cautelosos. Quizá lo suficiente para ganar tiempo. Quizá lo suficiente para sobrevivir. El primer soldado japonés entra en el claro a 20 metros a la izquierda de Harley, moviéndose con el rifle en alto, observando la línea de árboles. Es joven, quizá de 20 años, con un bigote fino y ojos que denotan determinación y miedo a la vez. Harley lo observa a través de la mira de hierro del Winchester, con la cruz fija en el pecho del hombre. El soldado da otro paso, luego otro. Mira en la dirección equivocada, concentrado en el borde del acantilado, probablemente pensando que Harley intentó descender. Harley exhala lentamente, deja que su corazón se calme y aprieta el gatillo. El Winchester ruge. La bala del 30-06 impacta en el centro del cuerpo del soldado, atravesándole el esternón y el corazón. Cae sin hacer ruido, muerto antes de tocar el suelo. Harley acciona la palanca, suave, experta, apenas un pensamiento consciente, y cambia la puntería. 2 soldados más han aparecido, ambos lanzándose a cubrirse en el instante en que su camarada cayó. Harley sigue al más cercano, lo guía ligeramente mientras el hombre se esconde tras un tronco caído y dispara. La bala le da en el hombro, haciéndolo girar. Y un segundo disparo, apalancado y disparado en menos de 2 segundos, lo remata. 3 balas disparadas. 3 hombres abatidos. Quedan 23 balas. Harley cambia de posición inmediatamente, moviéndose 3 metros a su derecha, interponiendo una espesa mata de bambú entre él y el lugar desde que acababa de disparar. La jungla estalla en disparos. Los japoneses, tras localizar el fogonazo, disparan a raudales contra su posición anterior. Las balas atraviesan las hojas, se estrellan contra los troncos de los árboles, rebotan en las rocas. Pero Harley ya no está allí. Está recargando, introduciendo cartuchos nuevos en el cargador del Winchester, con la vista puesta en el siguiente objetivo. La táctica japonesa es sensata. Suprimir la posición enemiga con fuego abrumador y luego maniobrar bajo esa cobertura para acercarse y eliminar la amenaza. Funciona bien contra la mayoría de los defensores. Pero requiere saber dónde está el defensor. Y Harley ya se ha movido de nuevo, rodeando una enorme higuera estranguladora, obteniendo un ángulo diferente del claro. Divisa a 3 soldados avanzando en ráfagas cortas, usando técnicas de fuego en movimiento directamente del manual. Uno proporciona fuego de cobertura mientras otros 2 avanzan a toda velocidad. Luego cambian. Disciplinados. Profesionales. Harley espera hasta que 2 de ellos estén al descubierto simultáneamente, ambos en movimiento, ambos vulnerables. Dispara primero al líder, derribándolo a media zancada. El segundo soldado se congela durante medio segundo crítico, dividido entre lanzarse a cubierto y devolver el fuego. El segundo disparo de Harley le da en la garganta. 5 caídos. Los japoneses retroceden. Su avance se detiene. Harley puede oír a los oficiales gritando, reorganizándose, intentando recuperar impulso. Aprovecha la pausa para evaluar. Ha matado a 5 hombres en menos de 3 minutos. El enemigo conoce su ubicación general, pero no su posición exacta. Tienen números, pero él conoce el terreno. Ahora conoce este pequeño rincón de selva. Conoce cada árbol, roca y línea de visión. Sabe dónde son más profundas las sombras y donde la maleza le ofrece escondite. Sangra por una docena de pequeños cortes donde las espinas y las ramas le desgarraron la piel durante la huida, y su cantimplora está casi vacía. Pero sus manos están firmes y su mente despejada. No está atrapado. Está posicionado. Hay una diferencia. El siguiente asalto viene de 2 direcciones simultáneamente. Inteligente. Oblígalo a dividir su atención, a crear una abertura. Harley detecta movimiento al frente y a su derecha. Hace un cálculo. El grupo a su frente es más grande, quizás 8 hombres. El grupo a su derecha es más pequeño, quizás 4. El grupo más grande es la mayor amenaza, pero también el menos móvil.
Más hombres significa más coordinación requerida, más vulnerabilidad al fuego preciso. Harley cambia su posición de nuevo, esta vez subiendo ligeramente la pendiente, ganando unos valiosos metros de elevación. Desde esta nueva posición ventajosa, tiene un tiro claro en ambos enfoques. Deja que el grupo más pequeño avance hasta que quedan expuestos en un estrecho sendero de caza, en fila india, incapaces de dispersarse debido a la densa maleza a ambos lados. Entonces abre fuego. El Winchester dispara 4 veces en rápida sucesión. 4 disparos. 4 hombres abatidos. La bala, 30-06, es devastadora a corta distancia, y la puntería de Harley convierte cada disparo en una muerte. Los supervivientes del grupo más grande se esconden de inmediato, pero un soldado, presa del pánico, sale disparado, cruzando lateralmente el campo de tiro de Harley. Harley lo guía, dispara, y el hombre cae rodando hacia la maleza. 9 muertos. El cargador de Harley vuelve a estar vacío. Recarga, moviendo los dedos con memoria muscular, sin apartar la vista de la línea de árboles. Consume munición más rápido de lo que quisiera, pero cada bala supone una baja enemiga. Las matemáticas son brutales, pero favorables. Si mantiene este ritmo, si la munición aguanta, si no lo flanquean y traen armas más pesadas, podría sobrevivir. El capitán Yoshida Kenta se agazapa tras un termitero a 40 metros del claro e intenta comprender qué ocurre. Ha perdido 9 hombres. 9, por un solo soldado australiano que, lógicamente, ya debería estar muerto o capturado. El australiano está rodeado, superado en número por más de 10-1, aislado de cualquier posible refuerzo o retirada. Debería estar rindiéndose o muriendo. En cambio, está matando a los hombres de Yoshida con precisión mecánica. Cada disparo parece dar en el blanco. Cada posición que toma el australiano le ofrece la máxima ventaja. Yoshida ha luchado en China y el Pacífico. Es un veterano de Nankín y Singapur. Conoce el combate, y lo que está presenciando ahora es una puntería de un nivel que rara vez ha visto. No es suerte, es habilidad. El australiano usa el terreno como un arma, moviéndose constantemente, sin permanecer nunca en un mismo lugar el tiempo suficiente para ser acorralado, eligiendo sus disparos con una disciplina que delata su entrenamiento, su talento natural o ambos. Yoshida considera sus opciones. Podría solicitar apoyo con morteros, pero la vegetación de la selva es demasiado densa y el riesgo de alcanzar a sus propios hombres es demasiado alto. Podría esperar a que el australiano se retire, pero el tiempo favorece al defensor. Cada minuto de retraso es otro minuto que los camaradas australianos tienen para escapar o reagruparse. Podría emplear a todos sus hombres restantes en una arremetida abrumadora, pero el número de bajas sería espantoso. Yoshida toma una decisión. Intentará un asalto coordinado más, esta vez con fuego de cobertura desde varias posiciones simultáneamente. Si eso falla, se retirará. Algunos objetivos no valen la pena. Harley los ve preparándose para otro ataque. Ahora puede interpretar el patrón, la forma en que se organizan, la forma en que los oficiales posicionan a los hombres. Este será el gran ataque. Todo lo que tienen, de golpe. Revisa su munición. Quedan 11 balas. 11 oportunidades. Piensa brevemente en su padre, en aquellas largas tardes entre los matorrales de Mayé, en la voz paciente que le explicaba que disparar no se trataba de velocidad ni volumen de fuego, sino de que cada disparo contara. Piensa en su madre, que lloró cuando se alistó, pero no intentó detenerlo. Piensa en sus hermanos, 2 de los cuales están luchando en el norte de África, y en sus hermanas en Jamestown. Se pregunta si los volverá a ver. Entonces aparta esos pensamientos porque el sentimentalismo mata, la distracción mata, y necesita estar presente, concentrado, vivo en este momento. Los japoneses llegan en oleada. 15 o 20 hombres avanzando por la jungla desde 3 direcciones diferentes, disparando mientras avanzan, gritando para mantener el coraje. Harley los enfrenta con el mismo frío cálculo que ha aplicado durante todo este enfrentamiento. No intenta disparar a todos. Apunta a los líderes, a los hombres que gritan órdenes, a los que portan espadas o pistolas que los identifican como oficiales o sargentos. Si matan a los líderes, la unidad flaquea. Derriba a un oficial primero, luego se desplaza y derriba a otro. El avance a su izquierda se derrumba cuando los hombres se lanzan a cubrirse, sin líder y repentinamente inseguros. Harley desvía el fuego a su derecha, donde 3 soldados se apresuran a su posición. Dispara al líder, acciona la palanca, dispara al segundo. El tercero llega a 15 yardas antes de que el disparo de Harley le dé en el pecho. 6 disparos disparados. Quedan 5.
El asalto se detiene. Los japoneses retroceden, arrastrando a sus heridos, dejando a sus muertos. Harley ya ha matado o herido de gravedad a 19 hombres. El silencio que sigue es inquietante. La selva, que se había llenado de disparos y gritos, de repente vuelve a sus sonidos naturales. Los pájaros reanudan sus cantos. Los insectos tumban. En algún lugar del dosel, un murciélago frugívoro cruje. Harley permanece absolutamente inmóvil, con el rifle listo, apenas respirando. Esto podría ser una trampa. Podrían estar reagrupando para otro asalto, o podrían estar retirándose. Cuenta hasta 100, luego hasta 200, atento a cualquier movimiento, escuchando los sonidos reveladores de los soldados moviéndose entre la maleza. Nada, cuenta 300. Sigue sin haber nada. Lentamente, con cuidado, Harley comienza a retroceder de su posición. Se mueve con esmerado cuidado, colocando cada pie deliberadamente, evitando ramas secas y piedras sueltas, manteniéndose a cubierto. Tarda 20 minutos en avanzar 50 metros, pero nadie le dispara. Nadie lo persigue. Los japoneses se han retirado. Harley ha mantenido la posición, ha ganado tiempo y ha sobrevivido. Continúa su cuidadosa retirada, dirigiéndose hacia donde espera cruzar las líneas aliadas, y a medida que avanza, la realidad de lo que acaba de suceder comienza a sentarse sobre él. Mató a 19 hombres en aproximadamente 40 minutos. 19 seres humanos que tenían familias, hogares y vidas antes de la guerra los convirtieron en blancos en la mira de su rifle. El peso de eso debería aplastarlo. Tal vez lo haga, más tarde, cuando la adrenalina se desvanezca y comiencen las pesadillas. Pero ahora mismo, él está vivo, y 19 soldados enemigos no, y esa matemática significaba que sus compañeros de patrulla tenían una mejor oportunidad de escapar. Significaba que la posición aliada no estaba comprometida. Significaba que la misión, tal como era, tuvo éxito a pesar de la emboscada. Harley llega a las líneas aliadas 3 horas después del combate. Es interpelado por centinelas, da la contraseña y es escoltado al puesto de mando, donde un teniente coronel al que nunca había visto escucha su informe con creciente asombro. El teniente coronel envía patrullas para verificar el relato de Harley. Regresan al día siguiente con la confirmación. 19 soldados japoneses muertos encontrados en el claro que Harley describió y sus alrededores. Evidencia de una fuerza mayor que se retiró, arrastrando más bajas. Casquillos vacíos del 30-06 esparcidos en múltiples posiciones de tiro. La evidencia física coincide exactamente con la declaración de Harley. El teniente coronel somete a Harley a una condecoración y le pregunta si necesita algo. Harley pide un baño, una comida caliente y más munición para su Winchester. Consigue las 3 cosas. La historia se extiende por la división. El hombre que mantuvo a raya a un pelotón japonés él solo. El australiano con el rifle antiguo que mató a 19 soldados enemigos y salió ileso. Los soldados se acercan a Harley en la carpa comedor, queriendo escuchar la historia de primera mano, estrecharle la mano, contagiarse de su suerte. Harley es educado, pero se siente incómodo con la atención. No se siente un héroe. Se siente como un hombre acorralado que luchó para salir adelante porque la alternativa era morir. No hay gloria en eso, solo necesidad. Las secuelas psicológicas llegan después, en los momentos de tranquilidad entre patrullas, en las noches en que no logra conciliar el sueño y cualquier sonido lo impulsa a coger el fusil. Harley se encuentra repasando el enfrentamiento una y otra vez, viendo los rostros de los hombres que mató, en particular los de aquel primer joven soldado de bigote ralo que murió sin saber que le golpeó. Harley comprende intelectualmente que eran ellos o él, que los japoneses lo habrían matado sin dudarlo, que la guerra no admite ambigüedad moral en el momento del combate. Pero saber algo intelectualmente no impide que las imágenes surjan, no impide que el peso se acumule. Una vez habla con el capellán de la división, un sacerdote anglicano cansado que ha visto demasiada muerte y ha perdido la fe que alguna vez tuvo en las respuestas fáciles. El capellán le dice a Harley que matar en combate no es asesinato, pero tampoco es nada, que quitar una vida siempre cuesta algo, incluso cuando es necesario, y que la carga de ese costo es parte del precio que pagan los soldados. Harley encuentra cierto consuelo en eso. No es una absolución, sino un reconocimiento. La carga es real. Llevarla es parte del trabajo. Escribe cartas a casa, pero no menciona el compromiso. De todos modos, sus padres leen entre líneas. La siguiente carta de su madre contiene flores prensadas de la granja y una nota que simplemente dice: «Estamos orgullosos de ti. Regresa a casa sano y salvo».
Harley guarda esa carta en el bolsillo de su chaqueta durante el resto de la guerra. El Winchester le sigue sirviendo bien durante el resto de la campaña de Nueva Guinea y en Filipinas. Harley es transferido a una sección de francotiradores tras el combate en el Claro, pues su puntería es demasiado valiosa como para desperdiciarla en tareas habituales de infantería. Trabaja con un observador, un alegre australiano occidental llamado Davis, capaz de interpretar el terreno y el viento como un bosquimano interpreta las huellas. Juntos llevan a cabo misiones de reconocimiento e interdicción a larga distancia, con el Winchester de Harley detectando objetivos a distancias que superan los límites efectivos del fusil. Aprende a compensar la humedad y el calor, como el aire de la selva afecta la trayectoria de la bala y la precisión necesaria para alcanzar objetivos en movimiento a través de los claros de la vegetación. El fusil se convierte en una extensión de su cuerpo, tan familiar como sus propias manos. Lo limpia a diario, revisa la acción obsesivamente, lo trata con un cuidado casi religioso porque su vida depende de su fiabilidad. Para cuando la guerra terminó en agosto de 1945, a Harley se le habían atribuido oficialmente 48 bajas enemigas, aunque la cifra real es sin duda mayor, ya que muchos enfrentamientos no fueron observados ni confirmados. 48 vidas arrebatadas con precisión y deliberación. La cifra lo es todo y nada. Todo, porque cada una representa un momento de concentración perfecta, una reivindicación de su entrenamiento y habilidad. Nada, porque son solo números, estadísticas en una guerra que costó millones. Harley regresa a Australia en noviembre de 1945. El barco de transporte atraca en Sydney entre multitudes, bandas y celebraciones. Pero Harley se siente desconectado de todo, observando el júbilo como a través de un cristal grueso. Toma el tren de regreso a Australia Meridional, a Jamestown, a la granja donde creció. Su padre lo recibe en la estación. No se abrazan, no era su estilo. Pero su padre le pone una mano en el hombro y le dice: «Me alegra tenerte en casa, hijo». Regresan a la granja en un cómodo silencio. La madre de Harley llora al verlo. Lo abraza un buen rato y luego se dispone a prepararle su comida favorita como si los últimos 3 años se pudieran borrar con cordero asado y patatas. Sus hermanos se reúnen esa noche, los que también llegaron a casa, y se sientan en el porche a beber cerveza sin hablar de la guerra. Entre ellos hay un entendimiento. Algunas cosas no necesitan ser dichas. Todos han visto cosas, hecho cosas, llevado cargas. Los detalles no importan. La hermandad de la experiencia compartida es suficiente. Harley se reintegra a la vida de granja con sorprendente facilidad. Los ritmos de la siembra y la cosecha, de la reparación de cercas y el mantenimiento de los equipos, le brindan estructura y propósito sin la constante amenaza de muerte. Encuentra paz en el trabajo físico, en los problemas que se pueden resolver con esfuerzo y paciencia. Las pesadillas se desvanecen lentamente, sin desaparecer nunca por completo, pero perdiendo algo de su filo. Conoce a una maestra de escuela llamada Margaret en una reunión social de la iglesia, una mujer tranquila de ojos inteligentes que no lo presiona sobre la guerra, pero le deja claro que lo escuchará si quiere hablar. Se casan en 1947. Tienen 3 hijos. Harley enseña a sus hijos a disparar, transmitiéndoles las mismas lecciones que su padre le enseñó. Paciencia, precisión, ahorro de munición, respeto por el poder que uno tiene. Nunca les habla del Claro, de las 48 muertes confirmadas, del peso de quitar vidas humanas incluso cuando la necesidad lo exige. El Winchester cuelga sobre la chimenea de la granja de Harley, limpio y engrasado, pero ya no se usa. Ahora es una reliquia, un recordatorio de una época que Harley sobrevivió pero no celebra. Los visitantes a veces preguntan por él, y Harley da respuestas breves y objetivas. Sí, lo llevó durante la guerra. Sí, le fue útil. No, ya no caza. No explica que ya no se atreve a matar nada, ni siquiera conejos que se comen sus cosechas. Que algo en él se rompió, se desintegró o se agotó durante esos años de violencia calculada. Margaret lo entiende sin que nadie se lo diga. A veces lo observa, de pie en el porche al atardecer, mirando al horizonte, y sabe que él no ve los campos de trigo. Está en otro lugar, en otro tiempo, cargando con cargas que ella solo puede imaginar. No se entromete en esos momentos. Simplemente se asegura de que sepa que está allí cuando regresa. La guerra reconoce oficialmente el servicio de Harley con una condecoración por conducta distinguida y una mención en los despachos. Asiste a una reunión de veteranos en 1952 y nunca vuelve a ir. Demasiados fantasmas. Demasiados hombres que quieren revivir días de gloria que no fueron gloriosos, solo necesarios y terribles. Harley prefiere dejarlo en el pasado,
centrarse en el presente, en su familia, su granja y la lenta reconstrucción de una vida que la guerra interrumpió, pero no destruyó. En 1968, un historiador militar que investigaba las operaciones de francotiradores australianos durante la Guerra del Pacífico contactó a Harley para solicitarle una entrevista. Harley declinó la oferta. El historiador insistió, explicando que su intervención en el Claro fue una de las acciones defensivas más notables de la campaña, que su historia merecía ser registrada y que los futuros soldados podrían aprender de su experiencia. Harley accedió a regañadientes a una entrevista realizada en su granja durante una tarde. El historiador, un joven académico serio llamado Dr. Patterson, le hizo preguntas detalladas sobre tácticas, posicionamiento, manejo de munición y estado psicológico durante el combate. Harley respondió con sinceridad, pero sin adornos. Describe el enfrentamiento como una serie de decisiones prácticas tomadas bajo presión, nada heroico ni extraordinario, simplemente un hombre que usó sus habilidades para sobrevivir a una situación de la que no podía escapar. El doctor Patterson preguntó sobre el impacto psicológico, el peso moral de matar. Harley guardó silencio un largo momento y luego dijo, haces lo que tienes que hacer en el momento. Luego vives con ello. Eso es todo. La entrevista se publicó en una revista militar en 1970. Está bien documentada y escrita con respeto, pero Harley nunca la leyó. No le hacía falta. Estuvo allí. Sabía lo que pasó. Leer sobre ello no cambiaría nada. No aliviaría la carga, no traería de vuelta al joven soldado japonés del bigote fino ni a ninguno de los demás. El pasado está grabado. Solo le queda llevarlo adelante e intentar construir algo significativo en el presente. El capitán Yoshida Kenta sobrevive a la guerra y regresa a Japón. En sus memorias, publicadas en japonés en 1978 y nunca traducidas al inglés, escribe sobre el enfrentamiento cerca del río Ramo. Describe al francotirador australiano como un fantasma que mataba sin piedad, pero también sin odio, un profesional que cumplía su deber con una eficacia devastadora. Yoshida admite que retirarse del combate fue una de las decisiones más difíciles de su carrera militar, una admisión tácita de derrota que lo avergonzó, pero también reconoce que fue la decisión correcta. Continuar el asalto habría matado a más de sus hombres sin lograr el objetivo. A veces, la sabiduría táctica exige aceptar el fracaso y reservar la fuerza para las batallas que se pueden ganar. Yoshida escribe que a menudo se preguntaba sobre el francotirador australiano después de la guerra. Se preguntaba si sobrevivió. Se preguntaba si soportaba las mismas cargas. Se preguntaba si los enemigos podrían entenderse a través de la división del conflicto. El pasaje es reflexivo y melancólico, la reflexión de un viejo soldado que examina las decisiones tomadas en su juventud. Yoshida y Harley nunca se conocen, nunca se comunican, ni siquiera se conocen sus nombres. Permanecen en el anonimato, conectados solo por ese violento enfrentamiento en un claro de la selva donde sus deberes como soldados exigieron que intentaran matarse mutuamente. No hay resolución, ninguna conclusión definitiva, solo 2 hombres que sobrevivieron y 2 docenas que no. Y el peso de ese cálculo perdura durante décadas. Harley muere en 1991 a los 72 años, con el corazón desfalleciendo mientras trabaja en el granero. Margaret lo encuentra 1 hora después. El funeral cuenta con una gran asistencia. Familiares, vecinos, compañeros veteranos que lo recuerdan como un hombre tranquilo que nunca presumía ni se quejaba. El panegírico, pronunciado por su hijo mayor, se centra en la vida de Harley después de la guerra, su dedicación a la familia, su ética de trabajo, su discreta generosidad, su papel como pilar de la comunidad. La guerra se menciona brevemente, con respeto, pero no es el tema central. Harley no lo habría querido. Su vida fue más que esos años, más que esas 48 muertes, más que ese enfrentamiento en el Claro. La vida que construyó después, la familia que crió, la granja que mantuvo, la paz que encontró. Esa fue su verdadera victoria, más significativa que cualquier condecoración militar. El Winchester lo hereda su hijo mayor, quien lo conserva como lo hizo su padre, limpio y aceitado sobre la chimenea, una reliquia familiar que guarda historia y recuerdos, pero que ya no se usa. Los nietos a veces preguntan por él, sobre la guerra del abuelo, y les cuentan los hechos básicos sin entrar en detalles gráficos. Sirvió, cumplió con su deber, regresó a casa y se labró una buena vida. Esa es la historia que importa. El claro cerca del río Ramo donde Harley se plantó ahora está cubierto de maleza y sin señalizar. La selva lo recuperó a los pocos años del fin de la guerra. Ningún monumento marca el lugar. Ninguna placa conmemora el enfrentamiento.
Los muertos fueron enterrados o repatriados hace mucho tiempo. No queda nada excepto la tierra misma, indiferente al drama humano que allí se desarrolló brevemente. Pero la historia persiste en los registros militares, en el artículo del Dr. Patterson, en los recuerdos de la familia de Harley, en la mención ocasional de los historiadores que estudian las acciones de pequeñas unidades en el Teatro del Pacífico. Persiste porque ilustra algo fundamental sobre el combate y la naturaleza humana. Harley no era un superhombre. Era un chico de campo con un rifle que se encontró en una situación imposible y se negó a entrar en pánico. Su puntería era excepcional, pero no sobrenatural. Simplemente había practicado más que la mayoría, se había tomado en serio las lecciones de su juventud y había mantenido la disciplina bajo presión. Su supervivencia se debió en parte a la habilidad y en parte a la fortuna. Una posición ligeramente diferente, un rifle atascado, un comandante japonés más agresivo, cualquier cantidad de variables podrían haber cambiado el resultado. Pero, dadas las circunstancias que enfrentó, Harley tomó decisiones óptimas. Utilizó el terreno con inteligencia. Administró su munición con cuidado. Se movió constantemente para evitar quedar atrapado. Apuntó al liderazgo para interrumpir la coordinación enemiga. No fueron actos desesperados, sino tácticas calculadas y ejecutadas con profesionalidad. Esa es la lección que los historiadores militares extraen de este enfrentamiento. No es que un solo hombre pueda derrotar a un ejército, sino que un solo individuo hábil en una posición fuerte puede infligir bajas desproporcionadas y lograr objetivos tácticos contra una superioridad numérica. La dimensión moral es más compleja y menos cómoda. Harley mató a 48 hombres durante la guerra, 19 en un solo combate. Cada uno de esos hombres tenía vidas, familias, sueños, futuros que terminaron porque la bala de Harley los alcanzó. El hecho de que Harley estuviera luchando por una causa justa contra una nación agresora no borra las tragedias individuales de esas muertes. Los soldados japoneses no eran abstracciones ni estadísticas. Eran seres humanos reclutados o convencidos para servir a su nación, empujados al combate por fuerzas fuera de su control, tratando de sobrevivir tal como Harley intentaba sobrevivir. La guerra los obligó a la oposición, los convirtió en enemigos, les exigió que se mataran entre sí, y Harley, gracias a su habilidad y las circunstancias, fue más efectivo matando que ellos. Esa no es una verdad cómoda. No debería serlo. La incomodidad es el punto. Harley lo entendió, y es por eso que nunca glorificó su servicio en tiempos de guerra, porque se sentía incómodo con la adoración a los héroes, porque eligió centrar su vida de posguerra en la creación en lugar de la destrucción. Había hecho lo necesario. No necesitaba celebrarlo. La carga era suficiente. El Winchester modelo 1895, que tan bien le sirvió a Harley durante la guerra, fue finalmente donado al Monumento Conmemorativo de Guerra australiano en 2003 por su familia. Se exhibe en una vitrina junto a otras armas de la campaña del Pacífico, con un pequeño cartel que explica su historia. Miles de visitantes pasan por delante cada año. La mayoría no se detiene a leer los detalles. Es solo otro viejo rifle en un museo lleno de artefactos militares. Pero de vez en cuando alguien se detiene, lee sobre el cabo Jack Harley y el combate cerca del río Ramo, y se queda allí pensando en lo que significa. Sobre un hombre y 48 bajas. Sobre la supervivencia, la habilidad y las terribles necesidades de la guerra. Sobre el peso que los soldados cargan mucho después de que cesan los disparos. El rifle es solo metal y madera, inerte e inofensivo ahora. Pero representa algo más grande. La capacidad de la gente común para hacer cosas extraordinarias bajo presión, la delgada línea entre el coraje y la desesperación, las permanentes complicaciones morales de quitar la vida incluso en una defensa justificada. Estas no son lecciones simples. No encajan perfectamente en narrativas de heroísmo o condena. Existen en los espacios grises donde realmente sucede la mayor parte de la vida, donde las elecciones son difíciles y las consecuencias son permanentes y el curso de acción correcto rara vez es obvio hasta que la retrospectiva proporciona claridad. Harley nunca se consideró un héroe y se habría sentido incómodo con esa etiqueta. Fue un soldado que cumplió con su deber, que utilizó las habilidades que le proporcionó su crianza para sobrevivir a las circunstancias que impuso la guerra. Las 48 muertes no fueron logros para celebrar, sino necesidades que soportar. Cada una le quitó algo, añadió peso a una carga que cargó hasta su muerte. Pero la cargó, no dejó que lo destruyera ni lo definiera. Construyó una vida después de la guerra, crió a sus hijos, mantuvo relaciones, encontró momentos de paz y satisfacción a pesar de las sombras que nunca desaparecieron del todo. Esa resiliencia, esa determinación de seguir adelante cargando con el peso del pasado,
podría ser más admirable que la puntería que lo hizo famoso en los círculos militares. Cualquiera puede aprender a disparar. No todos pueden aprender a vivir con lo que han hecho, a integrar la experiencia traumática en una vida funcional, a ser amables y bondadosos después de años de violencia calculada. Harley lo logró. Regresó de la guerra y se convirtió en un buen esposo, un buen padre, un buen vecino. Convirtió espadas en rejas de arado, literalmente regresando la tierra y cultivando tras años de destrucción. Esa es la verdadera historia. No las 48 muertes, sino los 46 años de vida que construyó después, cargando con esos fantasmas, pero sin dejar que triunfaran. ¿Desde dónde ves esta historia? Comenta abajo y, si quieres más historias inéditas como esta, suscríbete.